¿Listo? Entonces, vamos a trabajar lo que tiene que ver con elipse, que está a partir, si no estoy mal, de la página número 9 o 10 de la guía que yo les envié. Listo, aquí estamos en la segunda parte, la segunda temática, como les había comentado, la parte de elipse, que es la segunda figura de las secciones cónicas que estamos trabajando. Entonces, veamos varios conceptos que ustedes deben conocer y que les van a ser útil para entender todo lo que vamos a trabajar con elipse, ¿sí? Al igual que en la circunferencia, vamos a trabajar las gráficas, los parámetros básicos que tiene esta, cómo calcular la ecuación de la elipse, ¿sí? Y graficarla, ¿listo? Entonces, es muy fácil diferenciar una elipse de una circunferencia, entonces es importante que usted sepa realizar esto. Aquí les estoy compartiendo el documento. Me gustaría que uno de ustedes leyera esta primera definición que aparece de elipse. A ver qué pueden compartir sobre ella. Yo leo. Cuéntame, listo. Yo leo. En general, la elipse es una curva plana, cerrada y simétrica respecto a dos ejes perpendiculares entre sí. Se puede definir de diversas maneras. En un principio, los griegos de la antigüedad la estudiaron en un contexto geométrico, como secciones de un cono. Estos antecedentes llevaron eventualmente a su definición analítica como lugar geométrico. Ok, gracias, Jay. Entonces, como vemos, lo primero que tenemos que saber es que es una curva plana cerrada y simétrica, ¿cierto? Pero ahora nos dice que es simétrica respecto a dos ejes perpendiculares entre sí. ¿Ahí de qué nos están hablando? Nos están hablando, en otras palabras, como si fuera de un plano cartesiano, ¿verdad? Ahora vámonos en sí a la definición geométrica. James, colabórame aquí con la definición geométrica, por favor. Reciben el nombre de cónica las curvas que resultan de la intersección de una superficie cónica por un plano. Si el plano secante de ese ubículo, el eje de la superficie cónica corta a todas las genetrices y no pasa por el vértice, ¿verdad? La sección que produce es una curva cerrada que recibe el nombre de elipse. Muy bien. Entonces, quiero que miremos acá. Cuando trabajamos la parte de circunferencia, el plano secante que cortaba el cono era totalmente horizontal o digamos que perpendicular al cono. Miren que ahora ya no es totalmente perpendicular al cono, sino que es oblicuo. Oblicuo es lo que de pronto a ustedes se les puede hacer semejante como si fuera diagonal, ¿listo? Pero cuando estamos en una figura tridimensional, este corte recibe el nombre de oblicuo, ¿listo? Entonces, si ven aquí la figura que está en la parte derecha del texto que acaba de leer nuestro compañero James, pueden observar el plano secante, ¿listo? Este plano, al ser oblicuo a la superficie del cono, como podemos ver, tenemos un cono primero abriendo hacia arriba y luego abriendo hacia abajo. En cualquiera de los dos, si nosotros realizamos un corte oblicuo, como está realizándose aquí, que sería más o menos traducido, como les decía, su lenguaje diagonal, vamos a obtener esta figura, ¿cierto? Esta figura que es como si fuera una circunferencia alargada. Entonces, ese es el concepto, la definición geométrica que tenemos del elipse. Cuando un plano secante corta esta sección cónica mediante un corte oblicuo, se forma esta curva cerrada que recibe el nombre de elipse. Ahora otro de nuestros compañeros, por ejemplo, Juana, nos va a hablar de lo que es un lugar geométrico. Juana. Profe, ando un poco mala de la garganta, entonces no sé si al leer me vaya a comenzar a dar tos. Listo, vamos a darle entonces la oportunidad a otro Profe, si compañero. quieres lo otra vez. Profe, ¿puedo leer de nuevo? Vamos a turnar, vamos a ver. ¿Alguien más que quiera realizar la lectura? Luis Antonio. Jacqueline, actívate, Jacqueline, Jesús, Juan Jesús, Lenín. Profe, ya yo leo. Mundo activo. Dale, Jacqueline. Un lugar geométrico es un conjunto de puntos X, Y que cumplen una cierta propiedad que únicamente poseen dichos puntos. Por ejemplo, el círculo es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un cierto punto denominado centro. La mediatriz de un segmento es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos de dicho segmento. La bisectriz es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de dos rectas.
La elipse puede definirse como el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Muchas gracias, Jacqueline. Entonces, aquí, miren que no entramos de una vez en lo que tiene que ver la elipse, sino que hacemos unas definiciones previas. ¿Por qué? Porque nos van a servir en para que entendamos lo que vamos a trabajar de la elipse. Estos conceptos previos de lugares geométricos, todos estos lugares geométricos son necesarios que ustedes los conozcan. Son lugares geométricos que se trabajan pues a lo largo del bachillerato y que sé que de pronto ustedes no tienen claridad en ellos. Es importante que los conozcan. Estos conceptos nos van a ayudar mucho a entender el concepto de elipse, son necesarios y que generalmente, como les dije, se vienen trabajando en los grados anteriores. El concepto que vimos en un principio, el concepto de círculo, ¿cierto? Decíamos que era el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto que es el que llamamos centro. Entonces, todos esos puntos que están a la misma distancia del centro son los que se llaman círculo o circunferencia, ¿verdad? Luego tenemos otro concepto, que es el concepto de mediatriz. Es importante que entendamos este concepto porque lo vamos a necesitar mucho y en algunos ejercicios lo vamos a usar. Entonces, ¿qué es la mediatriz? Es un segmento, ¿verdad? La mediatriz, perdón, es el punto, ¿cierto? O digamos que puede ser la línea de un segmento, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los extremos. O sea, si yo tengo dos extremos, la línea que pase por el centro de esos dos extremos es la que se llama mediatriz. ¿Listo? La línea que pasa por todo, digamos que el centro de dos puntos cualquiera, es lo que llamamos mediatriz. ¿Y cuál es el concepto de bisectriz? Miren lo que dice, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de dos rectas. Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de dos rectas. O sea, tengo dos rectas, ¿cierto? Dos rectas cualquiera, por ejemplo, dos rectas paralelas. Entonces, la bisectriz es el lugar que une a esas dos rectas. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro para entender estos conceptos que vamos a usar en la elipse. Y finalmente, entonces, nos definen la elipse. Y miren cuál es la diferencia entre el lugar geométrico en el caso del círculo y en el caso de la elipse. En el caso del círculo, todos los puntos equidistan, o sea, tienen la misma distancia a un solo punto fijo que es el centro de la circunferencia. Pero ahora, esa definición cambia para convertirse en una elipse. Miren lo que dice. Puede definirse como el lugar geométrico de los puntos del plano, pero ¿qué características tienen que tener esos puntos del plano? La suma de sus distancias a dos puntos fijos que ahora se llaman foco. Entonces, en esta imagen que pueden observar aquí, vamos a observar ahora los elementos de la elipse. Entonces, ya no solamente tenemos que tener en cuenta el centro como en la circunferencia, sino que ahora tenemos que tener en cuenta otros dos puntos que son los que se llaman foco, ¿sí? Entonces, estos dos puntos que se llaman foco son, digamos que como quien dice, la base para la construcción de una elipse. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todos los puntos, ¿cierto?, de ese lugar geométrico deben cumplir que la suma de sus distancias debe ser la misma, siempre debe ser constante a esos dos puntos que estamos llamando foco, ¿sí? De esos puntos que llamamos foco son la base ahora para la construcción de la elipse. Entonces veamos los elementos de la elipse. Quiero que ahora otros de ustedes participen aquí en la lectura de lo que son los elementos de la elipse. ¿Quién realiza la lectura ahora? Otro que no haya participado. Lenín, Juan Jesús, Ana, Lili, Aurela. Aurela está ahí. Sí, profe. Bueno. Colabórame con los elementos de la elipse, por favor. El punto C es el centro y los puntos F. Profe, hay una pregunta. ¿Y se dice F solamente o F1? Esa comilla que lleva arriba, la denotamos con la palabra prima. Entonces, F y F'. Ok. El punto C es el centro y los puntos F y F' son los focos de la elipse. Los puntos A y A' son los vértices y los puntos B y B' son los extremos del eje menor o covértices. Las rectas que pasan por los vértices y los covértices son los ejes de simetría de la curva y se llaman eje focal.
y eje secundario respectivamente. El segmento A' se denomina eje mayor y su longitud es 2A. El segmento B' se denomina eje menor y su longitud es 2B. El segmento F' se llama distancia focal y su longitud es 2C. La distancia del centro a cualquiera de los vértices se llama eje mayor y su longitud es A. La distancia del centro a cualquiera de los covértices se llama semieje menor y su longitud es B. La distancia del centro a cualquiera de los focos se llama semidistancia focal y su longitud es C. Listo, muchas gracias. Entonces, estos son los elementos que tiene la elipse. Entonces, miren todo lo que hay que tener en cuenta ahora para conocer la elipse. Los puntos importantes, el centro, los focos, ¿cierto? Y los vértices. Entonces, miren que ahora, ¿cierto? La elipse tiene unos vértices y unos covértices. Entonces, hay que identificar eso. Los vértices, ¿cuáles son? Los que están más lejanos del centro. Y los covértices, pues los que están más cercanos a el centro. Entonces, la parábola aquí, perdón, la elipse aquí la estamos viendo horizontal, pero también puede ser vertical, ya más adelante la vamos a observar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos elementos. Y el nombre que recibe, en este caso, en esta figura, en este documento, lo llamamos C minúscula, la distancia que hay del centro a cada uno de los focos. ¿Listo? La distancia que hay del centro a el vértice, ¿cierto? La llamamos A minúscula. Y la distancia que hay del centro a los covértices la llamamos B minúscula. Ahora, aquí hay otros conceptos, vamos a ver si están definidos aquí abajo, también los tenemos que tener en cuenta. Entonces, miremos aquí otra persona que nos colabore con lo que son los lados rectos. Nos hace falta ese concepto. Otro compañero que nos colabore con esta parte, que es los últimos conceptos que hacen parte de la elipse. Juan Jesús, Dígame, profe. colabórame con esta parte, por favor. Pero es una pregunta, se pronuncia LR. Sí, LR. L sub R o LR, cualquiera. Bueno, la cuerda que pasa por un foco y es perpendicular al eje mayor se llama lado recto y su longitud es LR. Es un menos. Profe. Dime. Es un signo igual, signo igual. En sí, ¿cómo se llama? Ah, no logro ver bien. Igual a 2B' sobre A. Los ejes de una elipse pueden tener cualquier orientación en el plano. Esto es, puede haber elipses cuyos ejes sean oblicuos respecto a los ejes cartesianos. Sin embargo, en este curso nos limitaremos a considerar el caso de las elipses cuyos ejes de simetría son paralelos a los ejes cartesianos. Dentro de este caso, caben dos posibilidades. Que el eje focal de la elipse sea una recta horizontal o que sea una recta vertical. Llamaremos elipse horizontal o elipse vertical respectivamente según la orientación del eje focal. Listo, muchas gracias. Entonces, aquí acabamos de aclarar pues lo que habíamos comentado anteriormente, ¿cierto? Y es que dependiendo de la orientación que tenga la elipse, vamos a tener pues una elipse vertical o una elipse horizontal. Y esto va a depender, ¿cierto? De, digamos que en qué dirección esté ubicada el lado recto. Entonces, es importante que conozcamos entonces lo que es el lado recto. Entonces, ya aquí tenemos la definición en la fórmula de lo que es el lado recto, que es igual a 2 veces b cuadrado. ¿Qué es b? Ya dijimos que b es la longitud que hay del centro a el covértice sobre a, y ya dijimos que a es la distancia que hay del centro al vértice, que es la longitud más extensa que vamos a encontrar del centro hasta un vértice de la elipse. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, porque dependiendo de cómo esté la elipse, si es una elipse horizontal, este valor va a ser C
Y si está de esta manera, entonces se va a hacer este valor. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo está ubicada la elipse, si es paralela al eje X o si es paralela al eje Y, que son los dos tipos de parábolas en los que nos vamos a concentrar. No vamos a utilizar parábolas oblicuas, como les decía anteriormente, o sea, inclinadas o diagonales, solamente